Dos jóvenes subieron a la montaña buscando aventura. Solo uno regresó. Un viaje de amor a las alturas se convirtió en una caída al vacío, en uno de los lugares más imponentes del Perú. Un misterio quedó suspendido entre el abismo y la verdad. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Ciro Castillo. Ciro Castillo Rojo era un joven lleno de vida, estudiante de medicina en la Universidad San Martín de Porres, en Lima. Soñaba con seguir los pasos de su padre y dedicarse a salvar vidas. Tenía una sonrisa fácil, un carácter tranquilo y un amor profundo por las montañas. Desde pequeño se sentía atraído por la naturaleza, escalar, caminar durante horas, acampar bajo las estrellas. Eran su forma de sentirse libre. Para Ciro, la vida era una aventura constante. Rosario Ponce López también compartía ese espíritu. Estudiaba ingeniería forestal en la Universidad Agraria de La Molina. Y su pasión por los bosques y la vida silvestre la habían llevado a recorrer distintas zonas del país. De personalidad fuerte, decidida y amante de los retos, Rosario presentaba el equilibrio perfecto para Ciro. Mientras él era sereno y reflexivo, ella aportaba energía y movimiento. Su relación, sin embargo, no era perfecta. Como muchas parejas jóvenes, alternaban momentos de cercanía y distanciamiento. Pero aquel abril del 2011, ambos parecían decididos a reconectar. El viaje al cañón del Colca sería para ellos una nueva oportunidad. Un lugar majestuoso donde las montañas parecen tocar el cielo y el silencio domina todo. Allí, entre abismos y caminos olvidados, comenzaría una historia que el Perú jamás olvidaría. Ciro no lo sabía, pero ese viaje cambiaría su destino para siempre. Ciro y Rosario emprendieron su viaje hacia uno de los destinos más impresionantes del Perú, el Valle del Colca, en Arequipa. Una ruta que prometía aventura, paisajes sobrecogedores y momentos inolvidables. Recorrieron Cusco y Puno, absorbiendo cada detalle de los pueblos y paisajes. El 31 de marzo llegaron a Ciudad Blanca, listos para adentrarse en el cañón. Pero el destino tenía otros planes. El 4 de abril, la pareja se dirigió hacia la fortaleza de Chimpa. Sin embargo, algo salió mal. Decidieron desviarse de la ruta establecida y pronto se encontraron en medio de un territorio desconocido, sin senderos claros y rodeados de abismos. Desesperada, Rosario logró comunicarse con un amigo. Su mensaje era claro: estaban perdidos. Por favor, pida ayuda. No sabemos cómo salir. Los familiares y brigadas de rescate se movilizaron sin demora. 14 especialistas, voluntarios locales, perros rastreadores y hasta helicópteros se sumaron a la búsqueda. Pasaron días de angustia hasta que, el 13 de abril, Rosario fue encontrada cerca del Nevado Bomboya. Desnutrida, deshidratada y con contusiones, fue trasladada a Lima. Pero Ciro aún no aparecía. La montaña guardaba su silencio y con él, la primera gran incógnita de esta tragedia. Mientras Rosario luchaba por recuperarse, el padre de Ciro no descansaba. Cada hora era crucial, cada pista podía acercarlo a su hijo. La búsqueda se convirtió en una obsesión. Él quería traerlo de vuelta, con vida, a cualquier costo. Pero las cosas no serían simples. Las versiones de Rosario ante los investigadores eran confusas, contradictorias. Cada detalle distinto generaba nuevas preguntas y con ellas, primeras sombras de duda. El operativo se multiplicó. 50 rescatistas del ejército, unidades especializadas de la Policía Nacional, guías, expertos y perros de búsqueda recorrieron cada rincón del Nevado Bomboya. A pesar de los esfuerzos,
Ciro seguía sin aparecer. La montaña parecía ocultar sus secretos con celo. Y así, entre la lucha por encontrarlo y las versiones contradictorias, comenzaron a surgir las primeras sospechas. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta flotaba en el aire. ¿Había algo más detrás de la desaparición de Ciro Castillo? Con el paso de los días, las versiones de Rosario empezaron a cambiar. Primero dijo que se habían perdido juntos. Luego afirmó que Ciro decidió salir solo en búsqueda de ayuda y jamás regresó. Desesperado y buscando respuestas, el padre de Ciro decidió tomar acción. El 7 de julio del 2011 presentó una denuncia por homicidio contra la joven, la última persona que estuvo con su hijo con vida. Los medios se volcaron al caso y la sociedad peruana se dividió. Algunos defendían la versión de Rosario, otros cuestionaban cada detalle, cada gesto. La montaña se transformó en un escenario de un juicio mediático, antes incluso del judicial. Las inconsistencias comenzaron a multiplicarse. Llamadas hechas desde el teléfono de Rosario cuando supuestamente estaba sin batería. Prendas de Ciro que no fueron entregadas a la fiscalía. Muestras de cabellos faltantes. Cada detalle se convertía en una nueva sombra de sospecha. En medio de la presión mediática y judicial, la tensión crecía. La pregunta que perseguía a todos parecía ineludible. ¿Podía la tragedia ser realmente un accidente o alguien había intervenido? Tras más de 6 meses de búsqueda, el 16 de octubre del 2011, se encontró finalmente el cuerpo de Ciro Castillo. Estaba en un acantilado conocido como Las Torres, un abismo de 900 metros cercano al Nevado de Bomboya. Lo que llamó la atención de los investigadores fueron los detalles del hallazgo. Ciro yacía en posición fetal, vestido de manera inadecuada para el frío de las alturas. Llevaba puestos 2 guantes, mientras que un tercero, aparentemente de Rosario, estaba en el lugar sin explicación. Estos elementos sembraron las primeras dudas sobre cómo había ocurrido realmente el suceso. La autopsia reveló que Ciro falleció por politraumatismos severos. No sufrió una caída libre. Los daños en su cuerpo no correspondían a un accidente típico de desbarrancamiento de esa altura, y la caída registrada era apenas de 4 metros según los peritos. Esto generó la hipótesis de que podría haber sido empujado. Cada detalle alimentaba la incertidumbre. ¿Cómo un joven que rodó en el precipicio presentaba fracturas compatibles con una caída mínima? ¿Qué papel jugaban los 3 guantes encontrados? La opinión pública y los medios comenzaron a debatir intensamente. ¿Accidente trágico o intervención deliberada? Mientras la montaña guardaba silencio, Perú entero se dividía. La tragedia de Ciro Castillo ya no era solo un accidente en la sierra, sino un misterio que cuestionaba la verdad oficial y señalaba posibles responsabilidades humanas. Tras el hallazgo del cuerpo de Ciro, la fiscalía inició la etapa más compleja del caso, la investigación formal. María del Castillo Lozada, fiscal encargada, revisó más de 20.000 folios de la carpeta investigativa y llegó a una conclusión que estremeció al país. Rosario Ponce había empujado a Ciro en un momento de emoción violenta. El perito forense Roberto Parra respaldó la hipótesis. Los politraumatismos que presentó Ciro no coincidían con una caída accidental. Según su análisis, la fuerza que lo llevó al precipicio sería externa, sugiriendo que alguien más estuvo involucrado en su caída. El caso se convirtió en un verdadero circo mediático. Los abogados de Rosario cuestionaban cada hallazgo. La familia Castillo buscaba justicia. Los medios de comunicación seguían cada movimiento, amplificando cada declaración y contradicción. A pesar de la presión mediática y del arduo trabajo de la fiscalía, la investigación se topó con un obstáculo insalvable. No existía
existían pruebas irrefutables para acusar formalmente a Rosario por la muerte de su novio. En 2013, la fiscalía solicitó archivar el caso. Decisión que dejó un sabor amargo y una sensación de impunidad. El padre de Ciro apeló a la decisión, decidido a no bajar los brazos. Sin embargo, la segunda sala de apelaciones ratificó el archivo de la investigación. Años de búsqueda, testimonios y pericias parecían diluirse en la burocracia. Lo que quedó fue el dolor de una familia y la incertidumbre de un país que aún se pregunta qué ocurrió realmente aquel fatídico abril del 2011. El misterio de Ciro Castillo permanecía suspendido entre las montañas y la justicia, mientras las preguntas sin respuesta seguían retumbando en el Valle del Colca. Lejos del ruido mediático, Rosario Ponce reanudó su vida. Se casó con Víctor Cabrera, el padre de su hijo, y se alejó de los reflectores. Mientras tanto, el padre de Ciro, intentando transformar su dolor en acción, incursionó en la política, postulándose a diferentes cargos y finalmente convirtiéndose en gobernador regional del Callao. Sin embargo, la tragedia siguió tocando a la familia. La madre de Ciro falleció de un paro cardíaco antes de poder verlo lograr sus objetivos políticos. El caso de Ciro no se desvaneció en el olvido. Años después, su historia fue llevada a la pantalla en la miniserie Ciro, el ángel del Colca, que alcanzó picos de audiencia históricos en Perú. La sociedad reavivó su recuerdo y el nombre de Ciro se convirtió en un símbolo de lucha por la verdad y la justicia. Un recordatorio de que detrás de cada cifra y cada titular hay vidas que no pueden ser olvidadas. 12 años después, las preguntas siguen abiertas. La montaña guarda sus secretos y la memoria de Ciro sigue resonando entre los acantilados del Colca, recordándonos que la búsqueda de verdad nunca termina. A veces las alturas esconden más que paisajes. Esconden silencios, secretos y verdades que el tiempo se resiste a revelar. Ciro Castillo desapareció entre rocas, viento y misterio. Y aunque su historia terminó en tragedia, las preguntas permanecen. ¿Fue un accidente producto del azar de la montaña? ¿O hubo alguien que decidió que Ciro nunca regresara? Déjame tus teorías en los comentarios. Si te gustó, dale me gusta, compartí el video y por supuesto, suscríbete a Secretos Criminales. Hasta el próximo caso.